Buenos días, estamos prontos a comenzar la actividad. Les pedimos por favor que apaguen sus teléfonos móviles. Les damos la bienvenida al Taller Internacional de Innovaciones Democráticas en Gobiernos Locales. Mi nombre es Felipe Paredes, soy profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y estaré moderando esta actividad. Permítanme contarles que esta es una iniciativa desarrollada en conjunto con la ilustre Municipalidad de Valdivia y la Universidad Austral de Chile, y que se enmarca en el contexto de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación, que está anclado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y que cuenta con la colaboración de Dublin City University, representada acá por la doctora Jane Sweeter. Además, en este proyecto hemos contado con la generosa colaboración de la Embajada de Irlanda, representada acá por el honorable embajador, el señor Paul Gleason. Este proyecto tiene como objetivo reflexionar y mirar qué es lo que se ha hecho en otros lugares para enfrentar la crisis de la democracia. Todos y todas ustedes han vivido en los últimos 2 años las manifestaciones locales de cómo nuestro sistema democrático se ha puesto en cuestión y cómo a partir de esa crisis hemos buscado respuestas. El proyecto lo que intenta hacer es mirar experiencias comparadas, principalmente un tipo de iniciativa de innovación democrática desarrollada en Irlanda denominado asambleas ciudadanas, y lo que buscamos entonces hoy en día es compartir esas experiencias. Contamos con 3 destacados expertos para poder que ustedes conozcan esas iniciativas y poder conversar al alero de esos desarrollos. Hoy nos acompaña de manera telemática y presencial el embajador de Irlanda en Chile, el señor Paul Gleason, nuestra alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Valdivia, doña Carla Adman Fechi, quien se sumará en unos minutos a la actividad, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, la doctora Daniela Acatino Scagliotti, profesionales del municipio, del gobierno regional. Nos acompaña el señor Seremi de Gobierno de la región de Los Ríos, don Víctor Godoy, y diversas dirigencias provenientes de sectores de diversidades, mujeres, personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas, organizaciones comunitarias, entre otras. Para iniciar, entonces, me gustaría dejarles con el embajador de Irlanda en Chile, el honorable embajador Paul Gleason, para que nos acompañe con unas palabras de bienvenida. Señor embajador, por favor. Muchas gracias. Espero que pueda escucharme. Estoy encantado de formar parte embajador, de este perdón, hay evento. algo que es con el audio y me dicen que si puede cambiar a canal español para que pueda escucharse. ¿Puede escucharme ahora? Ahora sí, perfectamente. Ok. Disculpas. No, estoy encantado de formar parte de este evento y de unirme a la alcaldesa Carla Antman y a la decana Daniela Acatino para dar la bienvenida a todos y todas. Quiero felicitar también a Alberto Codú, Tomás González y Felipe Paredes, 3 héroes de la lucha por una democracia más deliberativa, por todo el trabajo que han realizado en este programa. Han sido unos años fascinantes para ser diplomático en Chile. He dicho muchas veces que toda la gente que me aconsejó cuando llegué aquí antes del estallido y antes de la pandemia, que Chile es muy tranquilo. Bueno, subestimaron lo interesante que sería. Sigo pensando, un éxito político notable, canalizar la rabia y la energía
de octubre y noviembre de 2019 en un proceso democrático centrado en la reforma constitucional. Y aunque ese primer intento de reforma no produjo un resultado satisfactorio o suficiente para la mayoría de los chilenos, hay tantas lecciones útiles que tomar de lo que sucedió para Chile, para Irlanda, para los gobiernos locales, para los amigos de este país en todo el mundo. Y también hay experiencias interesantes de otros países, como demuestra el evento de hoy. De hecho, me llama la atención que algunas de las cuestiones de las que hablábamos al principio del proceso constitucional chileno, como se puede involucrar a los ciudadanos corrientes, cómo se puede integrar el testimonio o el consejo de los expertos con la representación democrática, cómo se puede fomentar un buen ambiente entre personas de diferentes orígenes, reunidas en una asamblea o convención u otro foro. Sean tan relevantes ahora esas preguntas, o incluso más que hace 2 años. Al menos ahora nos damos cuenta de su importancia, por fin. Y aunque nuestras experiencias en Irlanda con nuestra convención constitucional y las asambleas ciudadanas no son en absoluto un paralelismo perfecto con lo que está ocurriendo aquí en Chile, sí que proporcionan algunas orientaciones y conocimientos sobre cómo se puede fomentar un entorno que conduzca a mejores resultados. Y realmente tienen ustedes a las mejores personas hoy en día para ofrecer una visión y orientación sobre las innovaciones democráticas en el gobierno local. Hoy tenemos Art O'Leary con nosotros de Irlanda, incluso antes de que Art se convirtiera en secretario de nuestra convención constitucional entre 2012 y 2014, contaba con casi 2 décadas de experiencia como funcionario de alto nivel, trabajando en nuestro sistema político y, por supuesto, pasaría a servir como secretario general de nuestro presidente antes de asumir sus nuevas funciones de liderazgo con nuestras asambleas ciudadanas y comisión electoral. Jane Souter ha trabajado estrechamente tanto con nuestra convención constitucional como con las asambleas ciudadanas. Es una de las principales expertas de toda Europa en cuestiones de democracia deliberativa y ha recibido la medalla Brown Democracy en 2019. Y también tengo muchas ganas de escuchar a Philip Lindsay, aunque todavía no he resuelto si podré reclamarlo como irlandés. Estoy trabajando en ella todavía. Espero que todo el mundo disfrute del evento y estoy seguro de que las contribuciones les harán reflexionar. Gracias por invitarme a estar con ustedes. Muchísimas gracias, señor embajador, por sus palabras de bienvenida. Me gustaría ahora dejarles con quien hace de dueña de casa en el día de hoy. Esta es una actividad que no habríamos podido llevar a cabo sin la colaboración de la ilustre Municipalidad de Valdivia y por lo tanto me gustaría invitar también a dar unas palabras de bienvenida a la alcaldesa, doña Carla Adman Fechi. Bueno, saludar a todos y todas, en primer lugar al embajador Paul Gleason que nos acompaña, que impulsa y apoya esta iniciativa y que también nos entrega palabras que nos permiten mirarnos no solamente desde Chile, desde Valdivia para Valdivia, sino que desde el mundo. Y yo creo que eso es algo que aporta muchísimo. Agradecer a los profesionales, académicos que nos acompañan, a la Universidad Austral de Chile, no solo por esta iniciativa, sino por vernos como aliados estratégicos
estratégicos, así que decana, muchas gracias por esto, y a todo el equipo gestor, Seremi también que está presente, Víctor Godoy, que es un aliado estratégico fundamental en lo que dice relación con el fortalecimiento de las organizaciones sociales territoriales. Veo concejal, no lo había visto, concejal Cristóbal Rosas, que está ahí también acompañándonos. Qué bueno la presencia también del Consejo Municipal y por sobre todo de los dirigentes y dirigentes. Acá está presente integrantes del COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil, están dirigentes vecinales, presidentes, presidentas, tesoreras, secretarias de juntas de vecinos, la Unión Comunal, está también el Consejo Consultivo de la Niñez, ¿niñez y juventud o solo niñez? Niñas, niñas y adolescentes, bienvenidas también, y funcionarios y funcionarias municipales, encargados ahí del DAEM, del área de participación, nuestros encargados territoriales, gestores también de organizaciones comunitarias, bueno, y a todos y todas, y quería mencionarlos porque creo que es muy relevante la presencia y la composición de quienes hoy día están acá para aprender, para reflexionar, para discutir y por sobre todas las cosas que es una de nuestras expectativas para trazar caminos. Hay muchas diferencias, ¿no?, de visiones, del tipo de sociedad que queremos construir, pero yo creo que para ponerle relevancia a la democracia hay una gran división entre quienes pueden pensar que las sociedades se construyen solo en base a intereses individuales y soluciones individuales a los problemas, y quienes creemos, que estoy convencida que somos la gran mayoría, que las soluciones son colectivas. Y dentro de las soluciones colectivas, las preguntas son, bueno, ¿cuáles son esas soluciones? ¿Cuáles son los caminos? Y ahí hay que buscar instrumentos, mecanismos para ir respondiendo a aquello. Desde el municipio de Valdivia hemos buscado ir permanentemente empujando, innovando, articulando acciones nuevas de gestión democrática. Estamos en un país en donde por mucho tiempo creímos que la democracia era solo votar cada cierta cantidad de tiempo por la elección de autoridades, ¿no? Y después le delegamos el poder a las autoridades para que durante ese periodo definan por nosotros, ¿no?, porque les hemos entregado esa soberanía y ese poder. Y sin duda, ¿no?, las elecciones de los representantes es muy relevante, pero la democracia es mucho más que eso. Y la democracia implica participación también directa e incidente en otros temas que son relevantes, como por ejemplo los presupuestarios. Este año incorporamos un elemento nuevo al municipio de Valdivia y a la gestión del presupuesto que implicó que cada uno de ustedes pudiera votar qué proyectos priorizamos. Porque uno de los grandes y de las grandes problemáticas de los sistemas políticos y de la democracia es la priorización. Porque recursos no hay para todo. Y necesidades son muchas. Y la gran pregunta que permanentemente las autoridades nos hacemos es ¿qué priorizamos con los pocos recursos existentes? Y esa respuesta a mí me gustaría que en Valdivia cada vez más la podamos responder entre más personas. Y ya no solamente desde alcaldía, ya no solamente desde los equipos directivos, sino con la ciudadanía. Y ahí hay que buscar mecanismos, tenemos las consultas ciudadanas, tenemos los presupuestos participativos, existen mecanismos innovadores en otros lugares del mundo que vamos a poder conocer hoy día y que yo espero que los cautiven y que nos den ideas para ir también innovando, y decirles que desde el municipio de Valdivia existe la ordenanza de participación. Es una ordenanza que queremos ir mejorando, a la que le queremos incorporar nuevos elementos, y el llamado también a la ciudadanía valdiviana es que nos ayuden a hacerlo. Que nos propongan ideas, que nos digan en qué más se puede y se quiere participar. Hay preguntas importantes sobre el horizonte de nuestro territorio que creo que la tenemos que resolver entre todos y todas. Hay instrumentos de participación y planificación que están aconteciendo y que los van a convocar a ustedes, el plan regulador, el plan de desarrollo comunal. Tenemos que ir resolviendo también diversas ordenanzas, y todas esas, vuelvo a insistir, lo queremos hacer en conjunto con ustedes y con mecanismos participativos. Me encanta, y con esto quiero terminar, que podamos tener una visión también desde otras latitudes del mundo. A veces uno cree que solo acá hemos vivido ciertas cosas. Créanme que en estos últimos años hay decenas de países en el mundo que han tenido estallidos sociales como el nuestro. No es una realidad particular. Es que en el mundo entero parece que tenemos problemas de cómo resolver los conflictos sociales existentes. Y cuando no hay mecanismos democráticos para resolverlo, lamentablemente, y no en Chile solamente, sino que a nivel mundial, las expresiones terminan siendo violentas.
Y si queremos menos violencia es que necesitamos más democracia. Y esa es la invitación que también queremos hacerle y que yo sé que nos va a nutrir mucho esta jornada. Así que muchas, muchas gracias. Espero que aprendamos muchísimo. Yo no me voy a poder quedar a la jornada, me encantaría de verdad hacerlo, así que le pido a todos y todas que tomen harto apunte y que nos puedan después transmitir a mí particularmente y a nuestros equipos, bueno, qué es lo que aprendemos y qué es lo que tenemos que hacer. Estamos a disposición y ante el mandato ciudadano para seguir implementando más y mejor democracia para nuestro territorio. Así que muchas, muchas gracias de nuevo y que sea una buenísima jornada. Muchas gracias, alcaldesa, por su permanente disposición a involucrarse en proyectos que buscan aumentar la participación ciudadana, en incrementarla, en poner a disposición también la municipalidad para este tipo de proyectos. Me gustaría ahora también invitar a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doña Daniela Catino Scagliotti, para que también comparta con ustedes un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Un muy cordial saludo a todas, a todas. Es un gusto unirme también a esta bienvenida con la alcaldesa, con el embajador, con el Seremi de Gobierno, a que también saludo, con los distinguidos, las distinguidas profesoras invitadas, con todos los actores, las actrices sociales, civiles, políticas que están aquí presentes. La verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa de que esta participación en este taller sea, les voy a confesar, mi primera actividad oficial como decana. Estoy recién asumiendo hoy día el cargo de decana y realmente es un motivo de satisfacción que sea este tipo de actividad el que me vea estrenándome. Y lo es porque creo que expresa muy bien la vocación pública de la que pretende caracterizar a la Universidad Austral y en particular a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es a través de los profesores Felipe Paredes y Alberto Codú, una de las impulsoras de este proyecto. Esta voluntad, ¿no?, de la facultad de ser un puente, y nunca mejor la imagen que aquí en Valdivia, una ciudad de muchos ríos que espero puedan conocer también los invitados virtuales en alguna oportunidad, un puente entre el saber y la acción colectiva orientada precisamente a la promoción, al logro de bienes públicos, y qué bien puede ser más importante, como decía nuestra alcaldesa recién, que la promoción de la democracia. Creo en este sentido que el proyecto que impulsa o que ejecuta este taller constituye un extraordinario ejemplo de, ¿no es cierto?, el esfuerzo por identificar un problema que exija pensar y poner en común experiencias comparadas y poner luego ese saber, esos conocimientos a disposición de quienes en el espacio de la sociedad civil y en el espacio del Estado pueden entonces a partir de eso impulsar transformaciones, impulsar cambios. Y pocos temas, seguramente, como ya advertían quienes me precedieron, son más urgentes que el de la participación democrática. En tiempos, no solo aquí en Chile, en tiempos, ¿cierto?, en general, de crisis de la confianza en las instituciones y de crisis de las formas tradicionales de representación política. Quiero entonces celebrar muy, muy especialmente esta iniciativa y desearles a todas y a todos un excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por sus palabras. Y para finalizar esta ronda de bienvenidas y de saludos, me gustaría invitar a la testera al Seremi de Gobierno, el señor Víctor Godoy. Le cuento, Seremi, que al menos en Irlanda, este tipo de proyectos se ha utilizado en distintos ámbitos
de las decisiones públicas, ya sea en el nivel nacional como también en los niveles locales. Por lo tanto, también esta es una espléndida oportunidad para mirar cómo también las asambleas ciudadanas pueden ocuparse de temas no solo locales, sino también de temas que tienen que ver con el gobierno central. Por favor, Seremi, lo invito a la testera. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Quiero saludar especialmente al honorable embajador Paul Gleeson, a la República de Irlanda. Además, el multilateralismo tiene que ser también una forma de diálogo que permita que las sociedades locales dialoguen, ¿no? Que se encuentren, que tengan una oportunidad de conocerse y conocer los logros y las formas que han tenido sus logros, especialmente si se trata de la participación y la democracia, ¿no? Y es muy relevante que este espacio además sea el espacio local de Valdivia, porque esta comuna es una comuna no solamente donde habitamos y nos gusta habitar y nos gusta construir una vida juntos, juntas, sino que también porque es un escenario político interesante para el país. La comuna de Valdivia es una de las comunas que nos llaman la atención a nivel nacional, no solamente por el buen ejercicio que está desarrollando el gobierno local y la representación que incluso a estas alturas vamos a tener y el próximo año a nivel internacional, con toda la presencia que se ha desarrollado a partir de la alcaldía, sino que también por su sociedad civil, que está representada aquí, y creo que eso nos permite pensar en una sociedad democrática local, mucho más viva que lo que tradicionalmente uno puede pensar, ¿no? Que se da en una sociedad conflictuada, ¿no? Una sociedad conflictuada permite de todos modos que haya mucho diálogo, y eso lo hemos comprobado, y quisiera mencionar por lo mismo a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, que en los últimos años ha acompañado este proceso intensamente. O sea, Daniela Acatino, decana, es decana, es una de las decanas mujeres de la universidad, además destacada precisamente porque ha sido parte de este proceso. Lo mismo Alberto Codú, lo mismo Felipe Paredes, son personas con las que hemos compartido en cabildos, aprovecho a comentarles a quienes nos ven a través de la pantalla, cabildos ciudadanos, encuentros, diálogos, etcétera, en tiempos de convulsión también. Así es que ese es el ecosistema que aquí se está expresando en definitiva. Quería mencionar al canal de televisión porque hoy en día, ¿saben qué? Los canales de televisión, los medios de comunicación en general, debieran ser más locales. Y aquí hay una expresión del canal municipal que también es parte de la democracia. Entonces, fíjense cómo entre todos, en definitiva, podemos hacer este ejercicio. De mi parte, el gobierno del presidente Gabriel Boric lo ha mencionado así, lo ha dicho así siempre. Tenemos un compromiso además precisamente con la participación social y entendemos que en el ejercicio de la democracia ni los gobiernos ni los pueblos pierden cuando se expresan. Así lo ha dicho textualmente el presidente. Por lo tanto, cada señal, cada ejercicio de participación es un logro y un avance para el país. Y eso es lo que nos ha estado pasando en estos años. Y vemos eso graficado no solamente en ustedes, en sus rostros en este minuto, sino que también en todas las actividades que podemos desarrollar desde el gobierno aquí en la región de Los Ríos. Así que muchas gracias por esta invitación. Como nos pasa siempre, debemos movernos rápido. Tenemos un diálogo precisamente en la Junta de Vecinos 22 en este minuto, en 5 minutos más. Entonces tenemos que movernos hacia allá, hacia el sector regional. Pero vamos a continuar entonces encontrándonos porque parece que estamos dedicados a lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Seremi. De gobierno, me señalan que debemos tomarnos una foto ahora para que quede registro para que quede registro de la actividad. Y entonces, pues, me imagino que el fotógrafo de la municipalidad nos dirá hacia dónde debemos ubicarnos. ¿Eso es? ¿Y ya está? Esa no era. Perfecto.
Bien, entonces podemos dar inicio a la parte material, a la parte sustantiva de este taller, y les cuento que para ello tenemos 3 presentaciones de 3 destacados expositores, que yo les voy a contar ahora mismo quiénes son, y al final las vamos a encadenar las 3, y al final vamos a tener un espacio para conversar con quienes nos acompañan remotamente, ¿no? En primer lugar, nos acompañará la doctora Jane Sweeter, quien es profesora de la Universidad Dublin City University. Ella es profesora de ciencia política, es directora además del Institute for Future Media, Democracy and Society de la misma universidad, y es una destacada experta en materia de teoría de la democracia y democracia deliberativa, como ya mencionó el embajador Gleason. A continuación nos acompañará el señor Art O'Leary, quien es secretario de la Comisión Electoral y de las Asambleas Ciudadanas para la pérdida de la biodiversidad y para la alcaldía de la ciudad de Dublín. Actualmente se están desarrollando 2 asambleas ciudadanas en Irlanda. Una es a nivel general, a nivel nacional, esta sobre la pérdida de la biodiversidad y cambio climático, y la segunda es sobre gobiernos locales, está anclada en la municipalidad de la ciudad de Dublín. Además, Art O'Leary tiene una larga experiencia también trabajando en otros proyectos previos de este mismo tipo. Y finalmente nos acompañará Philip Lindsay, quien es licenciado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Temple, es máster en Economía Política de la London School of Economics y actualmente trabaja en el Centro Hannah Arendt del Bard College de Nueva York, y nos va a contar qué están haciendo también en Estados Unidos sobre esta materia. Entonces, pues para comenzar esta parte le damos la palabra a la doctora Jane Sweeter para su presentación. Por favor, Jane, cuando quieras. Okay, just to make sure you wanted me to go, I'm happy to go first, but I think Art was going to do something general and then I was going to do the academic assessment, but... Okay, I'm very happy to go first, if that suits better. Perdón, Jane, entonces ¿lo quieres hacer al revés? Perfecto, entonces podemos hacerlo así, no hay problema. No hay problema, right. Puede partir Art. Hi, good morning, everybody. It's a great privilege for me to be here, Madam Mayor, Dean, distinguished guests. I'm delighted to have the opportunity to come and speak to you about deliberative democracy and Ireland's experience using citizens' assemblies. Thank you for your kind words, Felipe. My own family, I should point out that my own family can't even agree that I'm the most important person in my own house, never mind being an important voice in the whole deliberative democracy world. But let's continue anyway, and let's assume that I am. If you can cast your minds back to 10 years ago, Ireland was having its first meeting of its first Citizens' Assembly. It was called the Convention on the Constitution. It was 100 people made up of 33 politicians and 66 randomly selected citizens, all together in a single room to look at a huge menu of issues, from our electoral system to marriage equality to the offence of blasphemy in the Constitution. So
This was a brand new experience for all of us. I was sitting in my living room at home, 10 o'clock on a Monday night, and my phone rang and my heart sank, because nobody rings you at 10 o'clock at night to say that they're having a good day. But it was the Prime Minister of our country, and he said, "Art, I have a job for you." And I said, "Well, thank you, Prime Minister, but I already have a job." And he said, "No, I have a different job, and I'd like to talk to you about the government commitment to a citizens' assembly initiative." And I said, "Well, tell me a little bit about it, because I know nothing about it." And he said, "Well, this is never going to work, but we have to do it anyway, because we made a commitment to do it." So at the end of our conversation, I said, "Well, let me see if I got you straight, Prime Minister. As long as I don't kill anybody or spend any money, I can do whatever I like with this constitutional convention." And he said, "I knew you were the fella for me." So that's where it started. I told my boss, I was working in the Irish Parliament at the time, and I told my boss that I'll be back in 6 months, keep the seat warm. Nothing astonishes me more than the fact that 10 years later, I'm still telling this particular story, because it has been an extraordinary journey. And I can say without fear of contradiction that Ireland has been transformed in our society by the existence of citizens' assemblies. They have provided a vehicle by which we have delivered huge and transformational change in our society. We've introduced marriage equality, we've introduced abortion, we've done climate change, we've done dozens of other issues, all of which have changed the way we live, and in a way that didn't cause political consternation. I'll talk a little bit about these examples in my conversation. But my time with you this morning is very brief. So I'm going to focus on a couple of small issues, and based on our experience, there are three things I'd like to say. In order for a citizens' assembly to work, you need the proper subject, the right membership, and to be able to deal with the outcome. So I'll deal with those one by one. So not every subject is suitable for a citizens' assembly. I should say that at the outset. The academics in this world would always say, well, listen, you wouldn't ask a citizens' assembly to fly a plane. But I mean, we're in the middle of an energy crisis right now. So you might ask a citizens' assembly if nuclear power might be a proper energy source for a country. But would you ask them to design a nuclear power station? Absolutely not. And then somewhere in between those two issues, you might ask them where you might build a nuclear power station. So not every subject is suitable, because once you ask 100 people an issue, then you're likely to get a variety of answers. So even a binary question, such as we had our first citizens' assembly looked at the term of our presidency and asked the question, should it be reduced from 7 years to 5 years? And the Citizens' Assembly said, no, we should keep it at 7 years. But they went on to make recommendations in relation to the nomination process for the presidency and the age of candidacy for the presidency, campaign spending limits, donations, and a variety of issues. So you will discover once you start talking about an issue with your citizens that your ankle bone is in fact connected to your elbow. So you have to be very careful about the choice of subject. The second issue is the membership. The members of your citizens' assembly have to be reflective of your society, of your population. So in Ireland, we pay great care to this, and particularly in our most recent citizens' assemblies, because you should, as an Irish person, be able to look into that room and see yourself there. And if you're not there, to see your opinion being reflected by somebody in that room. So we do the usual things. We base our membership on age, region, and gender. So we have more women than men living in Ireland. So we've got 51 women and 49 men. We have 11 people from
in the age of 18 to 24, and we have 23 people from the Munster region. So that's the easy bit. So you have thousands of individuals and you separate them into age, region, and gender. We also include social class as well. 4% of our population are farmers, so we need 4 farmers in the room. We've got 5% unemployment in the country right now, so we need 5 unemployed people in the country. We've 17% of our citizens weren't born in Ireland at all, so we've got 17 non-Irish in the room as well as part of the membership. So this means that if your membership is reflective of your population, then you should be able to speak for the citizenry, you know. So the greatest example of this was when we looked at the issue of abortion. There was some concern when the Citizens' Assembly voted on the issue of abortion and recommended a rather relaxed regime. The political system didn't think that this recommendation would be carried by the Irish people. But the citizens voted 65 to 35 at the Assembly in favour of this change. And when it was put to a referendum, they voted 66-34. So this proves 2 things. One is that the room was absolutely representative of the Irish people. And secondly, and perhaps more interestingly, that the Irish people were ahead of the political system on this particular issue. The behavioral economists call this the wisdom of crowds. And you probably noticed it more recently in the pandemic. Well, in Ireland anyway, Irish people were wearing masks on public transport before the government told them that they had to, because they looked at the evidence and they decided, well, this seems like the right thing to do. So that's what they did. And the third issue that you need to look out for is the outcome. Any government or anybody in authority, when they're establishing a citizens' assembly, they need to be clear about what happens with their recommendations. We've had some terrible examples around the world where people have, prime ministers and presidents have said, we will take your recommendations and we'll implement them. And then at the outcome of at the end of the assembly, when the recommendations were presented, they were not implementable by the political system. So this casts a big shadow. Ireland has been very lucky in our 5 citizens' assemblies so far, in that the government are crystal clear in relation to what happens with the outcome here. Recommendations are made by the assembly. The government establishes a special committee in Parliament to look at the recommendations. And then when they have reported, then the government holds a special debate in Parliament where they announce which recommendations they are accepting and when they're going to be implemented, and then which recommendations they are not accepting and gives a reason why not. So there is complete transparency in relation to what happens to the recommendations. The 2 big criticisms of citizens' assemblies always have been is that, well, we already have a citizens' assembly. It's called our parliament. Why do we need another group? And the answer to that is very, very simple. The way we develop policy in our country is traditionally, it has been always via politics. So political parties come in with a manifesto. We rely on the policy experience of our civil service to support them. And we also deal with engaged stakeholders. Citizen assemblies are not a replacement for that system of policy development. They're a support. So they come in and they support the political system. They add a 4th leg to what has been historically a 3-legged stool. And the second criticism is that about citizens' assemblies is that they have been they're just simply a large focus group, which is a very pejorative term. And the difference between a focus group and a citizens' assembly is very, very clear. With a focus group, a polling company gathers people in a room and they ask them a lot of questions and they seek their opinion. So what kind of breakfast cereal do you like? Who's your life insurance company? Who's your favorite political party leader? What do you think of the issue of abortion or marriage equality, etc.? And they write down all the opinions and then they publish those as facts and news.
So that's what a focus group does. With the Citizens Assembly, we put all the people into a room and we give them information. We give them independent, unbiased information, and we expose them to some of the finest experts in the world on these subjects. Then we bring in advocacy groups, and we bring in people to say why this is a very good idea and why this is a terrible idea. And we get people to listen to all of the perspectives. And we throw open the issue to the Irish people who can make submissions, and our citizens get to see those submissions. And at every stage of this process, the citizens are talking to each other. They're discussing these issues, and what about this and what about that? And they're asking questions of the experts as well. So by the time the process is over, they have developed a mini expertise in the subject matter. And at that point, we ask them the question, what do they think? The focus group asks them at the very beginning. We ask them at the very end when they have developed an expertise. The most recent example of this, as Felipe mentioned, was our Citizens Assembly on local government and a directly elected mayor in Dublin. And when our citizens came on the first day in their first room, they couldn't name their local authority, they couldn't name their local mayor. And on their final meeting, they were designing intricate local government structures with a confidence and a flair that was absolutely unheard of a mere 6 months ago. So that's the benefit of citizens' assemblies, that if you ask the people what they think and give them enough information, you can trust them to come and make a decision. I know my time is just up now, but if I can just briefly, and I won't go into any great details, I'd be happy to take questions on this perhaps afterwards. There are 6 principles by which we run citizens' assembly meetings. One is transparency. Everybody gets to see everything. No hidden agendas. Every single scrap of paper that we have in the assembly gets put on our website. All the members get to see it. Equality of voice. Every single voice is exactly the same in our assembly. Even if we've got politicians in the room, their one voice is exactly the same as my retired rural bus driver. So the equality of voice is so important. Fairness. We treat every subject fairly. So on every side of the debate gets the same amount of time. Everybody gets to hear all of the different perspectives. Efficiency. We value our citizens' time. We try to do these things as efficiently as we can. And we also value that taxpayers' money goes into resourcing this too. So we are careful with both of those. Collegiality. You know, we do try and create a family atmosphere. We get 100 people in a room. I like to call them my 100 bosses. So they boss me around for 6 months, but we do create a family atmosphere. So by the end of this process, this group is a very tight-knit community. And finally, and most importantly, the thing that drives all of our conversations and all of our deliberation is respect. There is no such thing as a wrong opinion in that room. If you have a viewpoint, it will be valued as a valid viewpoint and be respected as such. That's what we expect of all of our citizens. We have zero tolerance for abuse, vexatious nature, any kind of conflict at all. We treat each other with respect. Anyway, I've gone over my time. I did a conversation about this recently, and it took 2 days. I think you can count yourselves fortunate that you've just got 15 minutes there. So I'll be happy to take questions at the end of the session. Thank you for listening. Thank you for your time. Un aplauso para la clarísima presentación de Art O'Leary. Muchas gracias, Art, por acompañarnos hoy y por toda la ayuda que nos has proporcionado a lo largo de este proyecto. De verdad, muchas gracias. Y entonces ahora sí escucharemos a la doctora Jane Suter, que como ya les comentaba es profesora de Ciencia Política de la Dublin City University y es nuestra contraparte en Irlanda. Muchísimas gracias, Jane, también. Por favor, tienes la palabra. Thank you very much. I'm delighted to be here. I don't know if somebody is able to share the slides that I had, because my slide sharing wasn't working, but if that's possible, it would be very useful.
Thank you. And then if it can go on to the screen sharing so we don't. En Yes. estos momentos la estamos viendo, James. I'll tell you then when to move on. So thank you so much, Alberto, Felipe, and Tomas, of course, and the university. Dublin City University was very pleased to be in collaboration with you on this project, and we hope we'll be able to stay in collaboration and do more projects together, because we think there are so many interesting parallels between Chile and Ireland. So Art has talked to you about the broad overview, and of course he is the leader of the Secretariat. So what I wanted to do was to talk a little bit more about how we looked at these from an academic point of view, how we instituted them into the governmental system and into art and so on. Some of the things we learned and some of the things we changed. So I'll go on to the next slide, please. So I'm going to talk about the process. And so I'm going to talk first of all about an experimental process, which is probably a little bit like the one that Tomas did with the Senate, with Tribune, with Jim Fishkin in Stanford, which was to demonstrate that it was possible to deliberate in Ireland. And then about the Constitutional Convention and the Citizens' Assemblies that Art has given you a little overview of there. We have a small book which sets out about how some of this was done from a non-academic perspective. So that's just a picture of it there. So if we go on to the next slide, we can see that this was the first experiment that we had, and we called it We the Citizens. And the purpose of this was to try to persuade the politicians and the policymakers that real deliberation with random citizens was possible in Ireland. Countries like Canada and the Netherlands had already done it, but people would say, oh, well, the Irish aren't Canadians, the Irish aren't sensible like the Dutch. It can never happen in Ireland. And so that's why, with the help of a philanthropist, we ran our first deliberative experiment, We the Citizens, and it was for persuasion for that Prime Minister, who then rang Art and asked him to lead it, to say, look, this can work. And as you heard Art say, he wasn't fully convinced. He thought maybe it wouldn't, but he was convinced enough to ask Art to do it. So what we did here is we brought 100, again, randomly selected. So that is the important thing. It's like getting people for a jury. As Art said, you know, that they were 50-50 men and women from every region, unemployed people, as well as highly educated, rural and city, all of the different people. And we brought them together for just one weekend, and we got them, so that's why it's quite like Tomas's deliberative poll. And we got them to look, Ireland at the time was in crisis after the austerity, after the recession of 2008 and 2009. So we got them to think about even tax and spending decisions, which of course is very difficult because citizens want to cut taxes and raise spending, but they were able to come to quite sensible decisions about where they wanted to see taxes going up and where they were willing to see spending being cut. So I think that was very persuasive for the politicians. But we showed as well things like afterwards, they had a greater interest in politics. They had a greater trust in politics. They became more willing to discuss it with their friends and family. And they felt much more positive about the ability of ordinary citizens to be part of the system. After the bank bailout and austerity, there was a lot of feeling of distrust, and there wasn't a lot of feeling of trust in the system or a belief that citizens could be part of it. And this
at least among the 100 citizens that were involved in this, began to change. So if we go on to the next slide, when we did our work, we realized oh, okay, I think you've gone on to, I think it's back one. So that there was, yeah, so the key factors were that there should be a really specific purpose. So as Art was saying, a really clear question that people can answer, not what sort of future do we want, but a question about something that can be answered. And it's really important that it's not seen as another house of parliament. It's not seen that these people are random. They were just there for 1 year and then they go back to their ordinary lives. And also, I think this is really important when we look at the parallels with the Chilean assembly, that when it's these random citizens rather than elected citizens, there's much less risk that it's about specific interests which are subverting it's not people who've decided to be elected because they have a specific interest in a region or a specific interest in water rights or a specific interest in whatever. These are just random people. And so that's why it's so important. And then again, as Art was saying, that they're given balanced briefings. So if we go on to the next slide, the other thing we found was that it's really important that they're given time and space to deliberate. So to really think about what it is that they're being asked. So it's not just about, here's a proposal, what do you think? Will we vote on it? So it's not 100 votes in an afternoon. It's time and space to think about what are the issues, to ask questions of experts, but also to bring in people who aren't experts. So to have people talking who are other ordinary citizens who talk about how the issue impacts their lives. Or if there are activists or interests in the room, to be very clear that these are activists and interests, and then to have the expert evidence balanced. So these different things are always very possible. If we go on to the next slide. The first constitutional convention, we have the next one. The first constitutional convention that Art talked about, so this is the one he ran, you can see all the members at round tables. So they're sitting in a hotel ballroom like it's a wedding. So most weekends, these tables will be wedding guests, but at the Constitutional Convention, they're there. But there were politicians at each of these tables for the first one. And so a lot of people were very concerned about, could you have politicians in the room with citizens? So of course, again, this is a little bit like Chile. You had some people elected who had never been in parties, and then some people who were part of it. And we did a lot of research into this about what difference did it make. And one of the important things, there were a lot of different issues considered here. So when the issue was just about society, so when it was about like marriage equality or blasphemy or these kind of things, then the views of the politicians and the citizens were quite similar, but the politicians were even more a little bit radical than the citizens, the ones in the room. But when it came to issues that made a difference to the politicians, to their life, to how they're elected or to how they're paid, so the electoral system, then you see a big bias to the status quo from politicians. So I think it's really important to think, if you're going to have politicians in the room, it's important that it's not about things that are about how they're paid or how they're elected or how they have their job, but then it needs to be about other issues that they're deciding on. But the important thing is that they didn't dominate. Like, we thought that the politicians are so used to talking in public that they would dominate at these roundtable discussions, but they didn't. They did dominate when it was in plenary session, because then the TV cameras are on, and of course politicians like to talk to TV
to TV cameras. So if we go on to the next slide. We did a lot of research into, well, what was the atmosphere like in the room? So Art talked to you about the different principles, about toleration, about respect, about listening. So every weekend we would ask the people, did you feel respected? Did you feel people listened to you? Did you feel people had already made up their mind? Did they respect you even when they didn't agree? And we had really high agreement all the time on all of these things. But the important way that that happens is you can see that, well, it's hard to see, but in the picture there, there's a man with gray hair at the front with his back to us. So he is a facilitator. So each table had a facilitator just to make sure that each of these tables were deliberative and that people did have these norms. If we move on to the next slide. We then moved on to the Citizens' Assembly that Art spoke to you about. And the big difference with this one is that now there were no politicians in the room. So this is probably for two reasons. One, they already had some trust because they'd been in the room in the first process. And then second of all, part of what they were going to discuss here was abortion. And abortion was a very, very difficult topic in Ireland. And I think they preferred to be out of the room for it. Importantly as well here, there were fewer issues. So in that first one, there were 8 different topics that we talked about. So it was hard for citizens going from one thing to another thing to another thing. In this one, we went down to just 4. And then we also set up the special parliamentary committee that Art talked to you about. So the report went to a special committee rather than having the politicians in the room. And then there was a formal evaluation of it. If we go on to the next slide, I'm just going to talk about that very quickly. It's just about the quality of the conversation. And the important thing here is we compared the quality of the conversation in that hotel room with the 100 citizens with the quality of the conversation in the parliamentary committee afterwards. And we found that in the deliberation, where each table had that facilitator, where we had those norms, that there was actually a higher quality, there was more individual access, and that people were able to change their minds, that people were able to move from being pro-life to more thinking that, well, sometimes some people should be allowed the choice. And then the next slide, again, just quickly, it's just to show you a picture of, these are the crowds outside Dublin Castle after the referendum. So as Art told you, the citizens had recommended a vote in a referendum and a vote yes to have more liberal abortion in Ireland. Here are the crowds celebrating. There have been similar crowds celebrating after marriage equality. And we asked people how they voted. These are people in the general public, and then asked them about other attitudes. And we found, of course, that age was important. So younger people were much more likely to vote yes for this. But it was also really, really important about how much they understood about the climate, about the Citizens' Assembly. And if they knew there was a Citizen Assembly and they could answer a question about what the Citizen Assembly was, they were much more likely to vote yes, because they could see that the Citizen Assembly was made up of people like them. It also allowed the Parliament to pass a climate bill. Before that, Ireland had been very, very slow, a climate laggard, according to in the OECD, because of very strong farming interests. And so it gave some space to politicians to pass a climate bill. I can see the time is going, so I won't go to the next slide. I'll just go to the one after that. When we're talking about changes to the new one. So we had
2 new assemblies, or 3 new assemblies actually since 2020. So now each one is only about one issue. So this is much easier for the citizens, rather than asking them to go from marriage equality to blasphemy to electoral system. Now they come in and they know, okay, I am just going to spend 6 weekends thinking about gender equality, or I'm just going to spend 6 weekends thinking about biodiversity, or about new regional government and local government in Dublin. So these are the ones that we have run since. We did have to move online for the gender equality one, and it did work, but still we think face-to-face is better. And again, they go to cross-party parliamentary committees. So yeah, we'll go on to the next one there. And just basically to say that, you know, we always ask people about kind of the diversity of speakers. Do they hear different opinions? Do they hear a different range of voices? And that's really important, that we hear from different experts, from other citizens, and from new interest groups. And so just go on again, please. And one more, because yeah. I just want to say kind of finally, because our first research had been on having politicians in the room in the very first assembly, and we found that they didn't dominate, as I told you, and that except at plenary, they allowed people to speak, that it was good on issues that weren't related to how they were paid. The most recent one was about Dublin regional authority and how we're going to change the voting and so on. And I just took this little picture. You can see in the back of the room there, there's 3 local politicians from 3 of the main parties. And all of the time they were, as you would expect politicians to be coordinating and maneuvering and trying to ensure an agenda. Now, they weren't particularly successful in it, but I think it made the whole thing more difficult. And that's because this assembly was actually about their lives. It was about how they were going to be elected, how they were going to be paid. So I think that was very difficult to have politicians in the room. So I'll just move to the final slide now and just say we have this new process in Irish policy making. So we have pressures for change, things that different parts of society want to change, or international organizations say we want to change. And before, they would just go to the government or the parliament, who would then propose a referendum if it was a constitutional issue or legislative reform. And now for a lot of these issues, we have this red box, we have this citizens' assembly in the middle that helps the politicians to negotiate some of the more difficult issues and to involve citizens in our democracy, to include them more. So we're now coming to this sort of new process of mixing representative and deliberative democracy in Ireland. So that's it. I hope that was useful for you all. And of course, I'm here to take any questions that you might have. Thank you, which I think is on my last slide. Muchísimas gracias, doctora Suter, por su clarísima e interesante presentación. Vamos a dar ahora la palabra a Philip Lindsay, que entiendo que también nos va a contar de cómo esta idea de las asambleas ciudadanas se ha visto replicada en otras latitudes. Por favor, Philip, tienes la palabra. Muchísimas gracias por tenerme y un gusto estar con ustedes. Nos vas a hablar en español, entiendo, pero no te escuchamos en este momento. ¿No me escuchan? Cambiar de canal. A ver. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Oye, muchísimas gracias por tenerme con ustedes y un placer estar con todos aquí. Les hablo desde una universidad que se llama Bard College, una hora al norte de la ciudad de Nueva York, específicamente desde el centro Hannah Arendt, donde trabajo yo, y donde estamos formando un centro de
lo que yo llamaría un centro de colaboración y experimentación. Y lo que estamos intentando hacer es unir y conectar políticos, especialistas de participación, activistas, funcionarios y facilitadores para que haya una red de colaboración en esta área de participación y de deliberación. Y no solo en Estados Unidos, sino también conectado con todo el mundo. Y es desde este espíritu de colaboración y experimentación que me gustaría hablar, porque pienso que Nueva York, la ciudad, tanto como el estado y tanto como el país, puede aprender mucho de ustedes y viceversa. Yo les hablo desde el Centro Hannah Arendt y solo para hablar un poquito sobre ella y sobre el centro, es conocido principalmente por su análisis de los regímenes totalitarios. Y era una pensadora judía alemana que vivió y luego escribió sobre el auge del nazismo en Alemania. Huyó de Alemania y después fue profesora en Estados Unidos y está enterrada aquí en Bard y por eso se creó nuestro centro. Pero también es conocido ella y su pensamiento es importante aquí porque para ella el acto de participación y juicio en público, en espacios públicos, eran fundamentales a lo que es ser humano. Y para ella ser humano es pensar y actuar juntos con otras en un espacio público. Y yo comparto esta idea y por eso me gusta trabajar donde trabajo yo y tener la oportunidad de compartir unos de los proyectos que estamos llevando a cabo aquí. Y ahora voy a compartir mi pantalla. Ahora. Y si pueden confirmar que se ven. Sí, Philip, se ve. Perfecto. Ok, aquí es nuestro centro, ahí la ciudad de Nueva York. Estamos haciendo tres cosas principales aquí en el centro. Una es intentando, como ustedes ahí, y como en el espíritu de Jane y Art, es tejiendo una red de colaboración, ¿no? De sociedad civil, de funcionarios, especialistas, activistas. Pero también, como estamos situados en una universidad, estamos intentando llevar las innovaciones y conectar los proyectos al aula, ¿no? Entonces, también estamos trabajando con estudiantes, intentando crear modelos adentro de la universidad, pero también conectado con estos proyectos que están llevando a cabo en la ciudad de Nueva York. Y voy a, solo muy brevemente, los claves de las asambleas, como han dicho Art, como han dicho Jane, es el uso del sorteo, crear condiciones ideales para deliberación y tomar decisiones por un nivel u otro usando un modelo de consenso. Ahora, son herramientas claves, pero no son los únicos herramientas. Y lo que también quiero añadir a los dos últimos presentaciones es que hay, y como han dicho Jane y Art, es que hay muchísimos diferentes modelos que están usando por todo el mundo. Y en Estados Unidos hay varias trayectorias, varias tradiciones de participación. Y ninguno de ellos debe ser como idealizado, ¿no? Pero podemos verlos como métodos y herramientas para experimentar en todas nuestras municipalidades, nuestras comunas, nuestros barrios. Nosotros como centro lo que hemos hecho últimamente es un taller, ahí se ve Art, que también nos ayudó mucho en un taller de verano que hicimos para 2 días aquí en el Bard College con más que 50 participantes, como le he dicho, como activistas, políticos, funcionarios, y la idea es realmente tejer un red de confianza en donde actores diferentes, si están parte del Estado o si son afuera del Estado o con ONGs, sienten cómodos hablando sobre lo que es necesario mejorar la sociedad. Y pienso que nosotros podemos aprender muchísimo de ustedes en Chile y pienso que
lo que estamos intentando nosotros es formar esta red para que los proyectos sean de alta calidad y sean de forma muy colaborativa, ¿no? Unos proyectos que ya existen en Estados Unidos, que como han dicho o como ya se han visto ahí en Chile, pienso, es el por supuesto participativa, ¿no? Lo que estamos pensando ahora, por ejemplo, en Nueva York, es cómo hacer estas por supuestos participativas más deliberativas, ¿no? Más inclusivas, para que no reproducen solo ideas o conceptos que ya son de gente que ya tienen tiempo o dinero para participar, ¿no? Y ahí se ven la calidad de que es una asamblea en que la gente, por ejemplo, reciben un sueldo y hay cuidado de niños durante todo el proceso, ¿no? Entonces, en Nueva York, por ejemplo, en la ciudad, adentro de la organización que se llama The Civic Engagement Commission, ¿no? Que es responsable por por supuesto, participativa, ahora están repensándolo, ¿no? Intentando hacerlo más deliberativa para que haya una asamblea que empieza al principio del por supuesto participativa y que no solo deliberan sobre una cierta cantidad de dinero, pero que deliberan sobre la cuenta entera de la ciudad y a través de aprendiendo sobre cómo funciona la cuenta entera, hay un cierto nivel de educación política y cívica que pensamos que puede transformar un proceso que a veces puede ser un poco narrow, un poco específica, a un proceso más transformadora, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos modelos de participación que usan el sorteo y la deliberación en Estados Unidos, y incluso nosotros estamos aprendiendo, específicamente yo, estoy aprendiendo sobre estos procesos y intentando compartir y formar esta red de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo recomiendo que conectan con nosotros, cualquier de ustedes, para aprender más sobre lo que está pasando aquí, para que podamos aprender de lo que está pasando ahí. Recientemente se puede ver esta Imagine Petaluma, una asamblea ciudadana en California. Había otra en Michigan, en el estado de Michigan, sobre el coronavirus. Y en California también están planeando uno sobre homelessness. Y rápidamente lo que estamos viendo en Estados Unidos es que estamos intentando, lo más que es posible, aprender de la gran cantidad de conocimiento y aprendizaje que existe en otras partes del mundo sobre cómo formar asambleas, cómo usar el sorteo, cómo mejorar la deliberación. Entonces, más que nada, estamos en este proceso de intentar no solo replicar lo que ya han hecho otros países hace 10 años, por ejemplo, en Irlanda, podemos aprender ahora y mejorar procesos aquí usando el último conocimiento, ¿no? Entonces, lo que pienso que ya lo he dicho, pero más que nada necesitamos formar una red internacional de entender cómo funcionan y cómo mejorar estos procesos. Muy rápido, y siento que es importante como reconocer los valores y los impactos que buscamos, que es realmente empoderamiento del ciudadano y un proceso de educación cívica muy crítica, la inteligencia colectiva y generar confianza, pero una confianza crítica, no solo ciego, ¿no? Y pienso que esto realmente es lo que estamos intentando hacer. Solo un pequeño pedazo de información sobre últimas noticias en esta red internacional de que les he hablado. Recién estuvimos miembros de la Democracy R&D, que es una red internacional de los que están investigando, participando, intentando abogar por ellos. Estuvimos en Berlín y
escuchamos del Bundestag, el Parlamento de Alemania, que van a tener 3 asambleas al nivel de la nación, ¿no? 3 asambleas nacionales, y están intentando decidir cómo elegir las temas de las asambleas. Entonces estamos viendo en todo el mundo un crecimiento de experimentación y colaboración en cómo se puede mejorar los procesos. Y ahí se ve el foto del Bundestag otra vez. Bueno, realmente esto es lo que quería compartir con ustedes, pero quiero dejarles con 2 innovaciones afuera del mundo de asambleas que yo pienso que hay que tener en cuenta, que son muy interesantes, específicamente por lo que ha pasado en Chile. Y son 2. Uno es más al lado de la tecnología, que sería el Polis, que es una aplicación, realmente unos han dicho como un órgano de sensoría o de cómo intentar entender cómo están pensando grupos largos de gente, ¿no? de las poblaciones. Y esta yo pienso que sería muy interesante para los que están intentando entender cómo usar la tecnología para bien y en una manera colaborativa. Se llama Polis. Y están muchos, se puede leer sobre Polis en línea de varias historias, específicamente el BBC. Y la otra es el concepto de preferéndum, ¿no? Viendo desde lejos a lo que ha pasado en Chile, yo me pregunto, ¿y por qué no se usa un preferéndum en lugar de un referéndum? Entonces yo les recomiendo solo buscar este concepto de preferéndum, porque pienso que sería muy interesante. Y bueno, muchas gracias por tenerme y yo realmente tengo muchas ganas de aprender de ustedes. Una vez tengo ganas de visitar a Valdivia, a conocer lo que están haciendo, y estoy más que dispuesto a recibir correos o preguntas de cualquiera de ustedes que están en Chile, que quieren colaborar o quiere enseñar o quiere aprender. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Philip, por tu presentación. Abrimos entonces la oportunidad para que el público pueda plantear preguntas, comentarios, si es necesario alguna aclaración de nuestros expositores. Tenemos un micrófono allí inalámbrico y entonces les pedimos que levanten la mano simplemente y pidan la palabra. Y que no sean tímidos. No sé si hay alguien que quiera preguntar. La señora, por favor, de la primera fila. Hola, sí, a mí no me quedó claro respecto a el sorteo. ¿Es por sorteo que lo hacen a nivel nacional? ¿No hay elecciones para la gente? Perfecto. No sé si escucharon la pregunta. La señora pregunta sobre el método de selección. Le llama la atención de que se recurra al sorteo. Yeah. Y pregunta entonces si eso es un sustituto de las elecciones, cómo más o menos se articulan estas 2 dimensiones. Okay. ¿Para So alguien en we've específico changed the process in the last few years. o la abierta Oh, para okay. quien quiera contestar? Entiendo que Jane quiere decir algo, pero no sé si están haciendo cambio de canal. Perfecto. Sure, do you want me to answer the question? Yeah. Okay, so we've changed the process in the last few years. And now what happens is the Prime Minister sends letters to 20,000 addresses. So these are got from the postal database. So to rural communities, to city communities, to well-off suburbs, to very poor suburbs across the country, and says, will anybody in this house volunteer to be part of a citizens' assembly? If yes,
then you can ring us or you can send back this letter. So people then say who in the house would be willing to be part of it. So they say what their age is, what their gender is, and all of the different things. So then all of the names come back into a database, and then they're chosen at random from that database to meet the quotas that Art was talking about. So 50-50 men and women, 5% unemployed, 8% farmers, all of these kind of things. So it used to be that we got polling companies to go door to door to find people, but we find it's much better now using the postal method with an invitation from the Prime Minister. Muchas gracias por la respuesta. El señor de la tercera fila quiere también formular una pregunta. Sí, hola, muchas gracias. Quería hacer una pregunta, pero justo la persona que le quería hacer la pregunta no la veo en la pantalla, que fue el primer expositor. Pero Ya, creo pero que Jane podría también ya, contestar. mira, Art dijo dentro de su presentación, habló de tolerancia cero y respeto dentro del proceso de trabajo en la asamblea. Yo creo que el proceso constituyente que vivimos en Chile adoleció mucho de esos conceptos y también nos hemos visto afectados como sociedad por este tema de las fake news, que creo que culturalmente afectan de manera significativa cualquier proceso que procure profundizar la democracia. Yo quisiera preguntarle, yo no conozco mucho la cultura de su país, ¿cómo ustedes, más allá desde lo académico, se ha podido trabajar este tema de la intolerancia, del no respeto por las ideas ajenas o por las ideas distintas, y sobre todo, como mencionaba yo, estas fake news o posverdades que se han instalado y que en definitiva han afectado muchos de los procesos que se han procurado llevar a cambio. Y lo digo a propósito de lo que señala Philip, de estas aplicaciones que probablemente puedan servir para poder pensar cómo están pensando grupos de personas. Porque yo creo que nosotros como sociedad chilena, con 200 y tantos años de historia, con una lógica bastante colonialista, nos cuesta un poco resolver algunos conflictos para poder avanzar en este tipo de procesos que son muy significativos en la constitución social actual, digamos. Eso quería yo consultar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Jane, Okay. sí, quisieras Yeah, contestar. I'll just say, first of all, the electricity company came to where Art was and cut through the power for all of the houses in his estate. So this is why he had to leave. So he gives his apologies. There was nothing he could do about that. I can talk to you a little bit about it, but Paul, I don't know whether you want to come in. It might be useful for Paul to come in first and talk about the differences between Chile and Ireland, because of course he is more expert than I on that. And then I can talk to you about the Irish process of how to deal with it. Thanks, Jane. And I'll answer in English if that's okay. I hopefully the translators can pick that up. I think that it's a really good question, and it gets to the heart of some of people's concerns about the last Constitutional Convention here. I think the big difference in the process in Ireland, as Jane and Art have described it, is that we had people coming into our citizens' assemblies who aren't politicized already, and who are coming in as individuals, probably excited and unsure about what they're getting into a new process, where they're being asked questions in a way maybe that they haven't before. But they're arriving, you know, without harsh views about other people who are participating in it. I think people by their nature, if you put them together, they don't arrive with a lack of respect or a lack of tolerance. I think people, when they have come through a political system, or when they are seeing themselves as elected to a position to advocate strongly for something, and by definition they're against other things and against other constituencies, I think in those situations, perhaps you do have a challenge with lack of respect or with intolerance from the outset, and people immediately laying down harsh positions. But when you bring citizens together as individuals representing different backgrounds from different parts of a country,
I don't think at the outset that you have a problem with lack of tolerance or lack of respect. I think people are there to share their opinion, maybe shyly initially, and maybe in some other instances confidently, and to hear other people. And I think maybe as the process developed, if it wasn't well managed, you might see people with a lack of respect or a lack of tolerance. But I think Art and Jane have described very well a lot of the measures that were taken to ensure that wouldn't happen, and that respect and tolerance and equality of opinion was prized throughout the process as a key principle from first to last. But I guess I would frame the answer in the sense that you get perhaps a different ambience, a different atmosphere when you bring citizens together in a random or basis, the way we did it in Ireland with our citizens' assemblies, compared to if you bring people elected to the positions together and elected because they're there to defend or propose a particular position. Jane, I don't know if you want to add to that. Yeah, not a lot. So I think the important thing is random, but also then don't forget that each table had the facilitator who was there to, if somebody was dominating or talking too much, to try to encourage other people to talk and just to remind people that they'd agreed these principles. But also, even when we did the research on the abortion assembly, we found that when it went into the parliament, which was the elected politicians, the language they used in the committee was, even though they were trying to agree something, was much more combative than the language that was used by the ordinary citizens. So politicians do just use a different language and do just engage in a different way because they are politicians, because they have been elected. And then in terms of the disinformation, the interesting thing we found is that the media found that the information process of the assembly was very important for them. So there had been some studies which had been put out by campaigns about, say, an academic article that actually had been retracted, and different issues like this. And these were made explicit in the Citizens' Assembly. So afterwards, the media on the talk shows was able to say to people in the campaigns, well, actually, there is a problem with that information you're using. That has already been refuted. So it helped the media negotiate a better information environment before the referendum, and helped in that way as well. Philip, muchas gracias a ambos. Philip, ¿tú quisieras añadir algo más, sobre todo en la parte relativa a las aplicaciones, si eso puede, digamos, ayudar, o más bien hacer lo contrario en torno a la... Yo diría solo que pienso que, por lo menos por mi punto de vista, desde mi punto de vista, específicamente en Estados Unidos, lo que estamos intentando hacer es cómo cortar o cómo reemplazar o cómo evitar que las medios de comunicaciones, las grandes empresas que controlen las redes de comunicaciones, cómo evitar un sistema ahí, realmente, porque ahí es un poder de filtrar discusiones políticas muy fuerte, ¿no? Entonces la idea es como, en Estados Unidos, por ejemplo, si hay una asamblea enorme o muy importante, es muy importante tener ríos de información que no son solo las grandes empresas y canales de televisión, ¿no? Y por eso es muy interesante ver procesos como este de Polis o procesos alternativos a algún referéndum, como un preferéndum, o otras que todavía no hemos inventado, que pueden cortar un poco con la tradición de tener un referéndum o tener un gran proceso político que ya solo reproduce división y mala información, ¿no? Y solo comparto un poco esta observación. Muchas gracias.
Tenemos al señor de la tercera fila también que quería hacer una pregunta. Si le acercan el micrófono, por favor. Buenos días. Cuando Art Oliari habló acerca de los puntos básicos que conformaban una asamblea de ciudadanos, hizo hincapié en los temas correctos, la elección de miembros y los resultados. Dentro del proceso de elección de miembros recalcó la importancia de la aleatoriedad. Pero es que a una asamblea de ciudadanos se llega justamente porque hay una gran inconformidad por algún segmento de la población. ¿Qué garantías puede tener ese segmento de la población si justamente se eligen al azar a las personas que van a debatir acerca de esos problemas que son tan específicos? ¿Sí? De hecho, cuando mostró la estructura de la asamblea, ilustraba que un tercio, de hecho más de un tercio estaba conformado por políticos. Por ejemplo, solo por mencionar algo, si mi inconformidad es que considero que gran parte del presupuesto se está yendo hacia los salarios de los políticos que no siento que me representan, entonces, ¿qué garantías puedo tener en una aleatoriedad donde más de un tercio son justamente políticos? Perfecto, entiendo que Jane quizás pudiese abordar esta cuestión. Sure. So the first convention had 1/3 politicians, and we found through research that you're correct when you do when you have questions which are about how politicians are elected or how they are paid, then they will try to influence it, and this is not a good idea. But after the first time, all of our assemblies since 2016 have all been with no politicians, with just the exception of the last one in Dublin. So they are just citizens in the room now. And then the second part of the question was about the citizens. So it is random who the invitations go to, and then they volunteer. But then afterwards, it's a stratified sampling. So you do make sure that you have people who are there from different groups. Now, in some places, like in the UK, they also stratify on opinion. So for example, in Scotland, they stratified on how people had voted in the previous independence referendum. But this is difficult to do because then you're imposing a prior decision on the membership now. So in Ireland, we just keep it to, we stratify by, you know, were you born in Ireland or not born in Ireland? So 12% need to be not born in Ireland because that's who is in our country now, for example. So a certain percentage need to be farmers or need to be unemployed, you know, so this is how we stratify the random selection. And now it is just citizens in the room, not politicians. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay dos preguntas más. Vamos a cerrar con estas dos últimas preguntas. Quizás las hacemos, las tomamos en conjunto y después devolvemos la palabra a nuestros expositores. Por favor. Hola, buen día. Hay algo que no entiendo, sí, de lo que planteabas últimamente y comparto igual acá la consulta que hace acá el estimado. Los resultados de estos encuentros ciudadanos, que bien señalan que son sin la participación política, finalmente, ¿quién toma estos resultados de las conversaciones? Que me imagino que saldrán propuestas que finalmente son leyes, que me imagino que lo tienen que hacer los políticos, en este caso de Irlanda. Entonces, claro, no tenemos la participación de políticos en la Asamblea Ciudadana, pero finalmente se toma todo lo que sale de la Asamblea Ciudadana, o también hay como un filtro que hace en este caso la política irlandesa. Sí, tomamos de inmediato la siguiente pregunta. Era ya la señora de la segunda fila. Buenos días, mi nombre es Hilda Gómez y en este momento estoy representando a la Unión Comunal. Y la realidad de las cosas es que me llamó la atención que este es un proyecto muy tentador
me gusta todo lo que se está hablando en estos momentos en la sala, el trabajo que han realizado ustedes en su país, en sus sedes, es muy bonito, pero me llama la atención algo que ni los colegas lo han mencionado tampoco. Si bien es cierto, se requieren de grandes cambios, ¿cierto? Pero yo aquí tomé unos apuntes un poquitito patúa, que a lo mejor pueden ser muy simples, pero a mí me llama mucho la atención. Y es que este es un cambio muy interesante. Se mencionó que es un trabajo realizado con ciudadanos, políticos, estudiantes de estudios superiores. Pero mi consulta es, ¿por qué, si queremos cambio, no se trabajan estos temas como talleres en alumnos de enseñanza media? Así se trabajaría así se trabajaría el cambio en la cultura prácticamente desde la base y podrían desarrollar este gran proyecto inculcando las bases o fórmulas en nuestras generaciones que cada día están más agresivos, desinformados y con casi cero cultura social. Como ustedes bien dicen, la tecnología y las redes sociales son un fuerte referente, pero ¿cómo encantamos a nuestros adolescentes y jóvenes en este gran tema a nivel mundial? O sea, si queremos un cambio a todo lo que ustedes se refieren, yo creo que la base para nosotros es empezar a trabajar con los jóvenes. Y los jóvenes ya tienen su raciocinio desde los 14 años. Y así como hay talleres que la verdad de las cosas en los liceos no les sirve absolutamente para nada a los chicos, podrían inculcar este nuevo taller, porque estarían ayudando a su maduración social. Eso sería. Perfecto, muchísimas gracias. Quizás hay una tercera, ¿vale? Perfecto, la tomamos y yo después la sintetizo y les devolvemos la palabra al panel. Bueno, primero decir gracias a los organizadores, la Universidad Austral, la Municipalidad de Valdivia. Soy Luisa Solar y soy presidenta del Centro Cultural Las Ánimas y soy fundadora y presidenta de Fundación Alzheimer Los Ríos. Quiero decir que los expositores, bueno, ha sido un tema muy, muy interesante, la verdad, y también atractivo. Jane ahí tiene mucho sentido de humor que también se requiere para esta instancia. Creo que admiro mucho lo que decía, por ejemplo, Philip. ¿Cómo podríamos nosotros en un país en que con tanta carencia de recursos, cómo podríamos nosotros tener ese nivel de los ciudadanos para participar? O sea, qué impresionante cómo nosotros podríamos, por ejemplo, acá yo encuentro que si se hace un llamado en nuestro país, no siempre va a estar el mundo rural, no siempre va a estar, como decía mi compañera acá, no siempre van a estar el tema de infancia, el tema de la adolescencia. Todo va desde ahí, el respeto va desde la casa. Entonces, cuando ya somos llamados, como se decía antes, desde la universidad, quizás pudiera ser un poco tarde. El tema de la salud mental hoy en día es extremadamente relevante y delicado. Nosotros vivimos en una ciudad en que el río es nuestro principal entorno, y en ello, ¿cuántas personas hasta hoy en día han fallecido? En este último tiempo esto se ha acrecentado muchísimo. Entonces, decir de que nuestro país sigue en deuda en el tema de la salud mental, esencialmente, en el tema de los adultos mayores, en el tema del Alzheimer, que nosotros asistimos a cada asamblea para poner en el tapete esta importante tema, esta temática que necesitamos abordar y también sentirnos acompañados. Y así como Philip dice, yo puedo responder a futuro, nosotros sí nos vamos a poner en contacto seguramente con cada uno de ustedes para ver de qué manera nuestra fundación también podría recibir algún apoyo extranjero que de verdad lo necesitamos. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por las preguntas. Yo me voy a permitir sintetizarlas
para que así en nuestro panel las pueda responder directamente. La primera pregunta que hacía el señor básicamente dice relación con cómo el sistema político procesa las recomendaciones que emanan de la Asamblea Ciudadana. Si hay algún filtro, si se toman completamente, si hay estudios que muestran algún porcentaje de respuesta positiva o negativa. Esa sería la primera. La segunda, yo diría que más bien se relaciona con el impacto que tiene el trabajo de las asambleas ciudadanas fuera de las asambleas ciudadanas, fuera de ellas, es decir, cómo las asambleas ciudadanas impactan en la cultura democrática, cómo han impactado en la cultura democrática de Irlanda, pero también siento que esa pregunta tiene una parte donde se interpela a Philip en el sentido de cómo involucrar a la educación, ¿no?, para la ciudadanía en un proyecto de estas características. Y la tercera, me da la impresión que se resume bien en la cuestión de los recursos. Cómo innovar para la democracia cuando los recursos económicos son limitados, ¿no? Si estas iniciativas pues, son factibles de realizar para una comuna como esta, que a lo mejor no tiene el presupuesto que podría tener el gobierno de Irlanda en el nivel central. Yo diría que esas son las tres cuestiones que están sobre la mesa. Y ahora entonces les devuelvo la palabra al panel para que quienes quieran contestar, pues lo hagan. Bueno, yo primero me gustaría contestar sobre cómo llevar a las aulas y a los niños desde temprano. Yo pienso que, y no lo mencioné realmente en mi presentación, pero para mí esta es la cuestión central, no solo cómo conectar estudiantes con los procesos que están existiendo en todo el mundo, sino también experimentar adentro de las aulas, como por ejemplo, usar el sorteo adentro de un gobierno estudiantil o olvidar el sorteo por un momento. Un gobierno rotacional, que es también una idea indígena de muchas partes del mundo, de que como cada uno tiene la responsabilidad de no solo ser gobernado o participar, pero gobernar, ¿no?, adentro de la escuela. Y yo siento que hay muchos experimentos, y yo sé de una en Bolivia que es muy poderoso, donde usan la rotación. Cada estudiante antes de terminar la escuela tiene que ser parte del gobierno. Y esta es su educación política, ¿no? ¿Por qué enseñamos la política en la escuela y por qué no solo hacerlo adentro, ¿no? Yo pienso y me imagino que en Chile hay muchos modelos de ese tipo por la historia de movimientos estudiantiles que existen en su país. Esa es mi observación. Yo pienso que se puede hacer, se puede experimentar con varios tipos de modelos. Y eso es una de las cosas que estamos intentando hacer aquí, no solo con la universidad, sino con la educación básica en la ciudad de Nueva York. Gracias, Philip. Embajador Gleason, usted quería, entiendo, agregar algo. Thank you. I just add a couple of thoughts on those excellent questions. I mean, Jane can probably speak better than me about the results of what happens from our citizens' assemblies and how that's dealt with by our parliament before it might go to the Irish people in a referendum. But I go back to the point that Art made earlier on, which is that for issues that have got blocked in our parliament, the citizens' assemblies showed a tremendous ability to discover a solution and a way around that in a way that our parliament never managed. And an excellent example of that was the abortion issue in Ireland, which our parliament struggled with consistently, couldn't come to positions over decades, not just years. And it was the first citizens' assembly in Ireland that charted a way through. And initially in the parliament, they were skeptical about those results. They were like, this cannot be representative of the Irish people.
Then the parliamentarians talked about it, and they ended up in the same position as the Citizens' Assembly. And then the Irish people voted on it and voted almost exactly the way the Citizens' Assembly had voted. So there again, the Citizens' Assembly leading the way and in touch on an issue that in a way that the Parliament struggled to be. I think the point about involving schools and high schools is an excellent one and has been a big priority for our Citizens' Assembly. Last Saturday, Art was in Kerry in the southwest of Ireland for the Children and Young People's Assembly. So I think that shows that we very much agree with the person who asked that question there, that this has to be a priority, this involvement of young people as well in these initiatives and bringing in their thoughts and expertise and worldviews as well. And the final question just about doing this in Chile and could it work here? The current constitutional process after the plebiscite and the defeat of the first plebiscito on the 4th of September, it's obviously heavily, heavily politicized now. And there is a lack of trust, I think, on all sides about different engagements. And, you know, it may be felt in that context that there have to be elections in order to chart a way forward in terms of the next convention or whatever comes next. But in the future, I would feel, based on our experience in Ireland, that citizens' assemblies potentially have a very important role to play. And what it can do is it can help start with a collaborative and collegiate spirit within an institution that's charged with coming up with reforms. And I think you've heard from Art and Jane and Philip exactly why that can manifest itself when you have people in it who are coming with a civic spirit, with an openness of mind in a way that elected politicians simply struggle to have because they are elected and because they're seen as there to defend particular positions. And I'm in Chile 3.5 years. I am constantly struck by the civic spirit in this country of people from all backgrounds. And I think you just need to put that to the test in institutions like this one, in institutions like citizens' assemblies, and you can be blown away, as we say in English, by the remarkable results that those kinds of institutions can produce. I'll leave it there. Thanks. Okay, so I'll just echo what Paul said mostly. So absolutely, now what happens is the report goes to a cross-party committee. They debate, they decide whether to hold a referendum if it's a constitutional issue or whether to have legislation. So for example, the climate bill. The Gender Equality Assembly will lead possibly to a referendum and to more equality legislation. So they decide on both. And to date, they've largely agreed on climate. The Parliament rode back on some of the ambition around agriculture emissions, because of course agriculture is such an important interest in Ireland. But they still passed a climate bill, declared a climate emergency and so on. And as Paul said, in abortion, largely agreed with the very surprisingly progressive recommendations from the Assembly. And yeah, I would just say anybody who's got an interest in this for young people and children should just look at the Youth Biodiversity Assembly that's working with our current one. It's for children from 7 to 16. So it's a really wide age group of children at all sorts of different ages of schooling and trying to get them involved with it and different school communities involved. So that is definitely important. And just to say, the lack of resources is something that we were told initially in Ireland. Well, Canadians did this, but they're rich, you know. So Art did the first ones for less money. But also, like 2 weeks ago, I was in Estonia, which is a much poorer European country. And in Tartu there, they had a climate assembly. And in Finland, in local government areas, they've had it where they have huge challenges about really big distances, of course, northern Finland and northern Sweden, right up to the Arctic Circle. So it's a little bit like going down towards Patagonia, I suppose. And just putting in small events. They don't have to be really expensive. You know, local authorities in Europe
are finding the cash and the resources for these, and they don't need to be very resource intensive. There's lots of ways of working around it, and lots of organizations in Europe that, you know, help local governments to do that and to think about how to do it in a kind of a resource effective way. Muchísimas gracias por las respuestas, por las preguntas, por la participación. Yo no quisiera cerrar esta primera parte de la actividad sin un fuerte aplauso para nuestro panel. Agradecemos sinceramente toda vuestra ayuda, vuestra colaboración en difundir estas ideas que son tan valiosas para un debate que es imprescindible acerca de cómo fortalecer nuestros mecanismos de participación democrática. Despedimos entonces a nuestro panel virtual. Ahora vamos a un receso, a un coffee break que nos está esperando al costado de esta sala para continuar con una segunda parte a cargo de Tomás González, que es director de la Fundación Tribu, que es la única organización en Chile que ha llevado a la práctica una iniciativa de estas características en alianza con el Senado de la República y la Asociación de Municipalidades. Así que les pido por favor que se acerquen al costado de la sala donde está servido el café y nos volvamos a encontrar en 20 minutos. Eso. Oh, See you, Paul. Good to see you all. Thanks so Thanks, much. Paul. That was excellent and really, no, really good. I Yeah, super. would like Jane, just Philip, to say lovely to thank you. meet you as well. Yeah, Thank you for great. Well done. Thanks, Emil. See you. Bye. And, yeah, Bye-bye. happy to collaborate. So bye bye and see you soon. Ciao.